¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a tu clase de historia una vez más. Nuestra clase de hoy va a estar en función de este zapato. Bueno, ¿y qué tiene que ver este zapato? Vamos a platicar un poquitito acerca de ellos. Los zapatos, como los conocemos, han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Y en este caso, los zapatos aproximadamente del siglo XV al XVII seguían casi el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que pasaba? Un zapato podía llegar a tardarse en hacer desde un día hasta 6 meses. ¿Pero por qué tardaba tanto? Bueno, había varias razones debido a ello. La primera es que había muchísimas personas envueltas en la creación de un zapato. Un zapatero no nada más hacía el zapato, tenía que conseguir los materiales. Entonces, para hacer un zapato de cuero, que era el material más popular, se tenía que buscar a un peletero y se tenía que buscar a un curtidor para que hicieran la materia prima y después el zapatero pudiera ensamblar. Si tenía que ver mucho con los tacones o con las bases, en el proceso también se podía inmiscuir a un carpintero o a un herrero. Y el tiempo se podía alargar. Otra razón por la que podía tardar es que el zapatero estuviera muy aislado, es decir, que no viviera en una ciudad. Para poder conseguir los materiales tenía que moverse tan lejos como fuera necesario, y esos viajes a veces podían durar días. O tenía que esperar una feria comercial para que pudiera nutrirse de cosas. Y lo último es que, pues si tú haces un pedido, pero venía un noble y hacía un pedido también, el pedido del noble iba a salir antes que el tuyo. Entonces, hacer un zapato era todo un problema. A la persona que creaba un zapato se le denominaba artesano, y en realidad a las personas que trabajaban en un taller. Y obviamente lo que es un artesano se llama una artesanía, y es que en realidad el proceso de trabajo era casi una obra de arte. Hacer las cosas tardaban demasiados y tener un armario lleno de zapatos como hoy en día realmente era un sueño utópico. Para inicios del siglo XVIII surgió la máquina de vapor. Utilizando la presión del vapor, el agua hirviendo, se lograba hacer que se moviera un motor. La máquina era muy lenta, pero tenía una ventaja crucial: no se cansaba. Pasaron los años y en 1760 se creó una máquina para poder hilar el algodón, en un principio manual, pero después se le añadiría el motor. Entonces se empezó a mover mucho más rápido la industria. Los zapatos y otros objetos comenzaron a hacerse mucho más rápido, y entrado el siglo XIX cambiaría por fin el proceso de elaboración. El ejército de la Gran Bretaña utilizaría las máquinas para poder hacer calzado en la guerra contra Napoleón. Si tú lo recuerdas, en otra clase hablamos acerca de que la guerra lograba hacer avanzar la tecnología. Entonces se empezaron a cambiar los procesos de producción y los zapatos se empezaron a elaborar con las máquinas. Las máquinas se tenían que poner en un lugar cerrado y tenían que ser muchas para producir. Entonces las personas empezaban a llegar a trabajar en las máquinas. Y esas máquinas y los lugares donde estaban cambiaron de nombre y se empezaron a llamar fábricas. Las personas iban a vivir a las fábricas y entonces empezaban a vivir cerca de ella, porque era mucho más fácil. Mucha fábrica eran muchísimas personas y muchísimas personas necesitaban escuelas, hospitales, iglesias, servicios. En el punto, así nacieron las ciudades. Y esas personas que van a trabajar en las fábricas van a ser un nuevo tipo de personas, que van a ser los obreros. El éxito de las máquinas residía en que no hay mucha dificultad en aprender a usarlas. Cualquier persona lo podía hacer, a diferencia del artesano, que era el único que sabía todo el proceso para hacer un producto. También los productos de las fábricas resultaban mucho más baratos que los productos elaborados por un artesano. Y hay una razón muy sencilla en esa. Acompáñame a checar las siguientes imágenes. Si te puedes dar cuenta, en la primera imagen, el costo que hay por pago a cada obrero es muy poco. Y la realidad es que solamente se le pagaba por el trabajo hecho. Hay una diferencia muy grande entre hacer un zapato y solo hacer un corte con tijera. Entonces se dividía la cantidad de trabajo entre un número de obreros y a cada ellos se les pagaba poco. Así la mayor parte de la ganancia era para el dueño de la fábrica. En el caso del artesano, él tenía que hacer conseguir toda la materia prima y aparte elaborar la mercancía. Así es como su producto era más caro, porque lo que se pagaba era la fuerza y valor de su trabajo.
Si te das cuenta, el producto del artesano también tiene un costo de materia prima más elevado. Y eso es normal. El artesano tenía que buscar las mejores materias primas para hacer un gran trabajo, porque su fama dependía de la calidad de su producto. Entonces, su ganancia no solamente era por el conocimiento de hacer el objeto, sino por el trabajo que consistía en elegir las materias primas. Pero en esas épocas era más importante tener mucho a tener algo de buena calidad, y los productos empezaron a ser accesibles para cualquier bolsillo. Ahora no solamente los ricos podían tener 2 pares de zapatos, sino que había muchas personas que podían tener muchos más. La competencia inició en el siglo XIX, pero acabó muy rápido, y los artesanos fueron desapareciendo. Así fue como dimos inicio a la época industrial. Tu tarea en esta ocasión será hacer lo siguiente. Elabora un breve cuadro comparativo. Por una parte pon las características de los obreros y por otra parte la característica de los artesanos. Ve las diferencias que hay entre ellos. Seguiremos hablando de este tema en la siguiente clase. No olvides regalarnos un like si te gustó esta clase, compartirlo con la gente que más te guste y espero verte en la siguiente sesión de trabajo. Nos vemos pronto.